Terminó la gira del seleccionado argentino por Estados Unidos, terminó lo que fue la ventana FIFA con un Lionel Messi que quedó a tan solo 2 asistencias de las 400, con un Lionel Messi que hoy se consolidó como el jugador con mayor cantidad de asistencias a nivel selecciones de la historia de este deporte, con un saldo que en la lógica del partido era obvio que Argentina lo iba a ganar contra un rival que está fuera de los 150 mejores seleccionados en el ranking FIFA, contra un rival menor. Y Argentina plasmó esa diferencia en el resultado, y me parece que el balance de estos dos partidos no está en lo que nos dieron los 180 minutos, no está en lo que fue el primer partido con Venezuela, que ganó Argentina con un gol de Gio Lo Celso, no está hoy en los 2 goles de Alexis McAllister y los 2 goles de Lautaro Martínez, con la complicidad de los debuts del Flaco López, de Facundo Cambeses en el arco, de Lautaro Ribeiro y de Aníbal Moreno, sino que para mí la gran vara, o por lo menos el saldo que hay que sacar de esta ventana FIFA, recae en la importancia que ha tenido esta doble fecha de eliminatoria, de esta doble fecha FIFA. Pensando en lo que fueron luego de las eliminatorias, ahí va, pensando en lo que fue hasta ahora el desarrollo del ciclo Scaloni, te quiero citar a un técnico colombiano, que ahora vas a entender por qué. Te quiero citar al técnico del actual seleccionado colombiano, que es Néstor El Toto Lorenzo, ayudante de Pekerman. Scaloni es uno de los discípulos de Pekerman. Y justo me tocó en Fútbol Digital comentar el partido de Colombia contra Canadá, que terminó sin goles. Pero el de Argentina, que tuvo 6 tantos y con toda la preparatoria que ha tenido este juego, me parece que estaría mal que nos quedemos con los 6 goles, más allá de la diversión de ver los highlights del partido, sino que yo te propongo algo más minucioso, algo más profundo. Te propongo un análisis para evaluar realmente quiénes ya tienen prácticamente un pie adentro del Mundial, de los que no han jugado cita mundialista en Qatar 2022 y quienes podrían llegar a meterse nada más y nada menos que de cara al Mundial de 2026. Hay que tener en cuenta lo que es por el momento la conformación de la base de este seleccionado, quienes pueden llegar a meterse de buena forma, más allá de que hay una base de por lo menos 15 o 16 jugadores que ya más o menos se sabe que van a ir al Mundial, que son los que siempre son citados, y las dudas se van a empezar a instalar en aquellos que son de rotación. Alan Varela, X Fernández, Aníbal Moreno, Flaco López, El Colo Barco, Julio Soler, bueno, Cambeses y Rivero, ¿por qué no? Senesi, que tuvo su regreso en el partido con Venezuela. Valerdi yo creo que ya tiene un pie adentro, pero hay varias figuras que no estuvieron en Qatar. Por ejemplo, Nico Paz, a quien vamos a hacer foco, por supuesto, en Nico Paz, quien recién lo veían en estas imágenes, que fueron convenciendo al entrenador. Por eso en esta reacción no solamente me quiero puntualizar en lo que fue el partido, podemos hablar del golazo que hizo Gonzalo Montiel con el pase de Leo, podemos hablar de los 2 goles de McAllister o los 2 de Lautaro, como te decía antes, pero para mí el saldo es más profundo. El saldo es saber que en las bandas no hay un reemplazante de Montiel o Molina, ni de Acuña o Tagliafico, no es un puesto que tenga un recambio urgente, sino que hay que hacer un trabajo más minucioso. Y quiero arrancar por el gran puesto que hoy tiene falencia de recambio en el seleccionado argentino, y después vamos a hablar de Nico Paz y de esas figuras que vos te pones a ver un partido para ver cómo juegan. Incluso también de Valentín Carboni, que no ha estado citado en esta convocatoria. Dentro de todo, me da la sensación que con lo hecho a lo largo de los partidos, con lo hecho pensando en estas fechas FIFA, Scaloni encontró en Nico González y en Giuliano Simeone 2 posibles reemplazantes para jugar eventualmente con una línea de 3. Una línea de 3 defensores en donde Cuti Romero va a ser el que la comande, donde Otamendi, Lisandro Martínez cuando regrese de la lesión, Valerdi y alguna que otra figura, ¿por qué no Facundo Medina, que tiene continuidad en el Marsella en tándem, en dupla con Leo Valerdi? ¿Por qué no también meterlo a Tagliafico como un posible tercer central? Podrían ser complementados con estos 2 carrileros, con Nico González, que hoy jugó de lateral izquierdo y lo hizo muy bien. Insisto en algo, más allá
de la gran diferencia que tenía Argentina con su rival. Funcionalmente funcionó, valga la palabra, y Giuliano Simeone en la banda derecha hizo algo parecido, teniendo profundidad, obviamente existiendo un lateral en los anteriores partidos, pero ya demostró Scaloni que Giuliano Simeone puede llegar a ser una carta de recambio para el lateral derecho, por lo menos para el carril. Después veremos la función, si es con más vocación ofensiva, que es lo que lo destaca, y si le agrega algún condimento para también nutrirlo en cuanto a los aspectos defensivos. En esos dos puestos, y ahora vamos a hablar de Nico Paz y del mediocampo, en esos dos puestos, hoy quizás el recambio generacional serían los dos chicos de la sub-20, que van a jugar justamente un partido decisivo contra Colombia por las semifinales de la Copa del Mundo, que metieron a la selección en una semifinal de un Mundial sub-20 después de 18 años. La última vez había sido en 2007, cuando Argentina terminó siendo campeón, con el Kun Agüero como gran protagonista de aquel plantel. Pero los laterales es una posición que hoy escasea de recambio, que hoy en la banda izquierda está Julio Soler, que ya tuvo convocatorias con Scaloni, pero todavía no debutó. Y en la derecha podríamos decir que está el chico de Boca, Dylan Gorosito. ¿Por qué pronuncio a Gorosito? Porque, como decía recién, los puestos de los laterales los tiene que reinventar hoy Scaloni, a falta de recambio, a falta de un lateral zurdo que se haya asentado como lateral zurdo. Uno quizás hace un tiempo hablaba del Colo Barco, pero la verdad es que desde que salió de Boca perdió rodaje, y ahora que está jugando cada vez más y mejores partidos en Racing de Estrasburgo, se abocó más a jugar en el medio, hasta incluso con algunas permanencias en el lateral, pero alternando también en el medio. Y en la derecha no hay un jugador que hoy sepa ganarle el puesto a Molina o a Montiel, más allá de que Montiel en River no tuvo el mejor año por lo que fue el 2025 de River. Sin embargo, me parece que en líneas generales el saldo de esta gira es que la gran misión de Scaloni para el Mundial, es encontrarle reemplazantes a Tagliafico, que es el titular en la izquierda, y a Nahuel Molina, que es el titular en la derecha, pero no por una cuestión de posición nada más, por una cuestión de recambio. Porque si había algo que había revitalizado al plantel de Qatar, de los cuales de los 21 campeones eran nada más, de los 26 campeones, ahí está, de los 26 campeones del mundo, 19 eran debutantes en un mundial. Diego Martínez nunca había jugado un mundial, Cuti Romero, Lisandro, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, De Paul. Podemos seguir con la lista, pero de esos 26, 19 no habían jugado nunca un mundial. Un panorama sumamente distinto al que va a haber en la próxima cita mundialista, muy parecido a lo que hizo Argentina en el 78 para el 82, en un mundial donde ya jugaban figuras que se habían afianzado como campeones en el 78, similar a lo del 90, con un panorama similar al del 86, pero con el agregado, por ejemplo, de Canigia y de otras figuras que podemos meter dentro de esa bolsa, bueno, el arquero Goicoechea. Y me parece que Qatar para 2026 hay un cambio muy similar, hay un panorama muy similar, con pocos cambios, con pocas figuras que hasta el momento se metieron para desplazar a las que ya estaban. Si se quiere, parte de este agregado de los que no son campeones del mundo, podríamos hablar un poco de Walter Benítez como tercer arquero. Rulli fue campeón del mundo, por lo cual dentro de todo me parece que la consideración queda muy corrida a un costado en cuanto a los arqueros. En la línea defensiva se puede hablar de Valerdi, se puede hablar, como decíamos, de Julio Soler, que también adquirió minutos, de Facu Medina, que iba a entrar y al final quedó en el recorte final de la lista. En la mitad de la cancha quizás podríamos seguir mencionando figuras como lo veníamos marcando, de Nico Paz, con Gio Lo Celso, que Gio Lo Celso no jugó el Mundial por estar lesionado. Podríamos hablar, por ejemplo, de Nico González, que Nico González tampoco fue a Qatar por una lesión. Y sin embargo, esos agregados fueron metiéndose en el corazón de Scaloni y, por supuesto, también en la consideración del hincha. Pero sobre todas las cosas, en el corazón de Lionel Scaloni, en un contexto en donde el entrenador entendía la necesidad del recambio, en un contexto donde el entrenador entendía la diferencia de llegar con un plantel maduro y uno que revitalice al equipo. Y para mí la gran misión de Scaloni es eso, volver a encontrar ese hambre de gloria que había instalado para Qatar y que ahora hay cierto relajo para 2026, lo cual el relajo no es malo, porque hay un plantel excedido en confianza que se torna de buena manera cuando hasta inclusive las combinaciones son entre compañeros, cuando hay solidaridad, cuando hay conocimiento.
pero que le falta esa inyección del que quiere salir campeón por primera vez. Falta esa inyección del Gio Simeone, de un Nico González, de un Giuliano Simeone, ya que estamos hablando. Perdón, Giuliano ya lo mencioné, de Gio Lo Celso. De un Franco Mastantuono, que no estuvo en esta doble fecha por una contractura, por una pequeña lesión muscular. Enzo Fernández hoy no jugó y es una pieza clave que nunca puede faltar. Podríamos hablar de Thiago Almada, que fue campeón en Qatar, pero se empezó a sentar después, sin ir a la Copa América. Se empezó a sentar en la posición de mediocampo después, más allá de que en esta ventana no jugó por las lesiones. Y sin embargo, me parece que el embudo para los convocados se va acortando. Se va acortando en el marco también de una lista que en líneas generales merece empezar a conocer quiénes son sus grandes protagonistas. De una lista que hoy lo tiene a Nico Paz, que insisto en algo, para mí Nico Paz hace rato que se ganó el boleto a Qatar, al Mundial 2026. Me parece que revalidar el título de Qatar da seguridad de que hay un par de chicos que están, por supuesto, preparados para afrontar la cita mundialista. Insisto en algo, con Nico Paz, Valentín Carboni se podría meter en la lista también. ¿Por qué no hablar del Flaco López? ¿Por qué no hablar del Flaco López, que hizo una muy buena proyección o generó una buena proyección en Lanús y que hoy es una realidad en Palmeiras, donde hasta incluso la semana que viene podría llegar a ser podría empezar a encaminar el ser finalista de la Copa Libertadores, porque jugará contra la Liga de Quito el día jueves con Palmeiras? ¿Por qué no hablar de figuras como Aníbal Moreno, que está en el mismo caso? ¿Por qué no hablar de Rivero, que hoy también debutó, Lautaro Rivero, y lo hizo de muy buena manera, sólida actuación de Rivero, haciendo una buena dupla incluso también después con Leo Valerdi? ¿Por qué no hablar de Leo Valerdi, que viene atravesando un gran presente también en el Olympique de Marsella? Y me quiero detener en Nico Paz, porque podemos mencionar a Mastantuono, abanderado de la próxima camada argentina. Podemos hablar del Diablito Echeverri, podemos hablar de Máger Carrizo, podemos hablar de Alejo Zarco, si es que tiene rodaje con Bayer Leverkusen, pero da la sensación de que hoy Nico Paz tiene, como decíamos, el boleto ganado de cara al próximo Mundial. Tiene un boleto ganado porque hoy realmente ha hecho los méritos correspondientes como para meterse en la próxima cita mundialista. Ha hecho los méritos correspondientes como para hasta inclusive poder llegar con mucha seguridad a ser uno de los convocados que viaje al próximo Mundial, porque se ganó ese puesto de privilegio, porque en el Como de Italia encontró la manera de ser un elegido por Scaloni ante la falta de minutos en Real Madrid. Y me parece que es uno de esos jugadores del técnico. Así como en su momento, cuando estaba lo de los Europibes, donde también estaba Garnacho, donde estaban los hermanos Carboni, donde estaban esas figuras que ahora vemos con mayor frecuencia en la selección, Nico Paz terminó siendo el que más minutos ganó, incluso por delante de Alejandro Garnacho, a quien todavía no había mencionado en esta reacción, a quien todavía no había mencionado en este desglose, porque lógicamente había que respaldar lo hecho hasta el momento por una selección que venía en crecimiento, por una selección que pedía cada vez más chicos que vayan tratando de ganarse un puesto. Y para mí acá es excluyente hablar de un Nico Paz que ha hecho unas buenas eliminatorias, debutando en aquel partido con Bolivia y dándole una asistencia a Leo Messi. Y para mí es una figura que hoy en la selección argentina no hay, al igual que el Flaco López, pero lo voy a dejar para el final, al Flaco López, más allá de la introducción que te acabo de hacer. Nico Paz es ese jugador que hoy está criado por Cesc Fábregas. Para quienes no sepan, Fábregas con Lionel Messi en el Barcelona fueron los que deslumbraron con aquel falso 9, por lo cual si Nico Paz encuentra la manera de ser un símil Cesc Fábregas a Messi, le va a poder encontrar una evolución más, va a poder nutrirlo una vez más para ver cómo puede reinventarse este jugador que permaneció por casi 20 años en la elite del fútbol y siendo el mejor del mundo. Y para mí la incorporación de Nico Paz tiene varios frentes. Tiene el frente de hacer crecer una joya que es zurdo, que tiene buen dominio de pelota, que es muy hábil con sus giros. Lo mejor que tiene son los giros para después poder decidir con la cancha de frente. Insisto en que revitaliza a un Leo Messi que hoy termina siendo uno de los grandes beneficiados, Lionel, por la llegada de Nico Paz, que cuando se conectan generan una música distinta. Argentina toca otra canción teniéndolo a Leo Messi y a Nico Paz adentro de la cancha.
Y acá es donde quiero llegar al otro extremo de la cancha. Por más de que hablamos y arrancamos hablando de la línea defensiva, me quiero centrar también en el hombre de Lanús, me quiero centrar en el ex hombre de Lanús, en el Flaco López. Perdón, y vamos a hacer un paréntesis con McAllister, que hoy volvió a jugar. McAllister no había tenido un buen año, no había tenido un buen arranque de temporada Alexis McAllister, más allá de que en el primer semestre fue campeón de la Premier League con Liverpool. El cambio de temporada con algunas lesiones sumadas en el tramo final le habían sacado minutos, le sacó confianza a partir de aquella eliminación con Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League, donde McAllister queda fuera del equipo, termina siendo reemplazado antes de los penales, no participa de la tanda y queda eliminado Liverpool en Anfield. De ahí para adelante, más allá de la consagratoria en la Premier, que ya tenía una holgada diferencia con el City y con otros equipos, daba la sensación de que McAllister podía repuntar, de que podía llegar a tener ese sello que le habíamos visto en Qatar y que podía llegar a tener como dueño del juego del seleccionado argentino. Y hoy lo recuperó, más allá de los 2 goles, más allá de la intervención en el primer y tercer tanto del partido, da la sensación de que de a poco McAllister empieza a encontrar esa versión catarí, esa versión del McAllister catarí que supo de muy buena forma ganarse un lugar en el Mundial de Qatar y hasta incluso encaminar lo que era nada más y nada menos que un buen panorama para hacerse dueño de la selección argentina. Volvió ese McAllister, aquel McAllister. Volvió aquel McAllister que regalaba alegrías, volvió aquel McAllister definidor, insisto, contra un rival menor, pero la noticia de McAllister es sobre todo buena. Volvió aquel McAllister que combinaba con De Paul, que pisaba el área cuando Messi realizaba esos pases largos, que era llegador cuando ve la incursión de un lateral, ya sea hoy Montiel o Nico González. Volvió ese McAllister que todo el mundo quedó asombrado ante su figura y que luego logró demostrar y sostener esa actuación cuando pasó de Brighton al Liverpool. Y ahora sí llegó el Flaco López, que para mí tiene un pie y medio adentro del Mundial. Para mí tiene un pie y medio adentro del Mundial el delantero de Palmeiras. Porque si bien el Flaco López hoy tuvo su estreno con el seleccionado argentino, si bien fue convocado en la anterior cita y no sumó minutos de manera oficial, el seguimiento que le viene haciendo la selección y lo que viene demostrando a nivel clubes es digno de un jugador que hoy Argentina no tiene. Y Argentina no lo tiene por varias características. Hoy Julián Álvarez y Lautaro, que son los 2 centrodelanteros, son más decisivos en el último cuarto de la cancha. Podría decirte en el último tercio también. Lautaro es más un jugador de adentro del área, que te es decisivo en ese rectángulo, el más importante de los rectángulos que hay en un campo de juego, obviamente con incidencias de ambas áreas. Es el jugador más determinante que tiene Argentina en ese lugar, más allá de que existe un tal Leo Messi también, pero bueno, del resto de jugadores. Y Julián Álvarez, que se desenvuelve muy bien con ese espacio que tiene a la espalda de los laterales y que sabe explotar muy bien. Pero no tiene un jugador como el Flaco López. No tiene un delantero alto que te pueda ganar de arriba y que te pueda bajar a la mitad de la cancha, generar juego como si fuese un enganche de toda la vida. De hecho, a River lo sacó a pasear en el Monumental jugando a eso, jugando de media punta, influyendo más en la mitad de la cancha que en el frente de ataque y teniendo hasta esas llegadas distintivas de un futbolista que realmente genera y acapara atracciones, sabiendo también la impronta que le puede dar con este fútbol brasileño que fue adquiriendo en Palmeiras, con ese tándem muy bueno que generó con Vitor Roque y que a lo largo de los últimos partidos empezó a ver cómo lo podía plasmar en la selección y hoy lo hizo bárbaro. El primer gol con asistencia a Alexis McAllister, el tercer gol de Argentina, el segundo de Alexis McAllister es una jugada similar en donde la baja Nico González, pivota muy bien el Flaco López y termina llegando de frente a McAllister para anotar el 3-0 parcial. Y esa jugada es muy típica de él. El aguantar adentro del área o generarse el espacio para que lo pueda aprovechar un compañero. Imagínense si ya existen jugadores de buen pie como Lo Celso, McAllister, De Paul. Podemos sumar dentro de esa bolsa, como no, a Enzo Fernández, a Leo Messi, a Julián si juega en dupla, a Lautaro si juega en dupla. Imagínense ese jugador que es tan solidario como centrodelantero, que sabe detectarse espacios para él y también sabe
sacarle frutos para que lo puedan aprovechar sus compañeros. Y hoy lo he visto en varias jugadas salir de su posición para poder combinar con Giuliano Simeone a la derecha, para poder generar juego en el medio. Después salió sustituido en lugar de Lautaro y de Giuliano Simeone. Pero me parece que hoy el Flaco López es un jugador que no tiene la selección argentina, que escasea en el seleccionado y puede terminar de completar esa buena cualidad de delanteros que ya tiene Argentina. Un dueño del área, un jugador que explota espacios fuera del área y que también es letal dentro, y un delantero alto que genera juego con los mediocampistas y si lo exigís adentro del área también responde de buena forma. En los tres hay fortaleza dentro del área, lógicamente son delanteros, pero si te vas a centrar en sus principales virtudes, son virtudes que lo ayudan a destacar por encima de su competencia. Lautaro, como decíamos, tiene sus cualidades respecto a Julián y al Flaco López. Julián tiene sus puntos altos respecto a los otros dos y el Flaco López tiene puntos altos respecto a los dos campeones del mundo como Julián y Lautaro. Por eso también me parece que es importante marcar que Nico Paz y el Flaco López son dos de los que se metieron en la nómina de Scaloni para ir al Mundial del año que viene. Espero que te haya gustado la reacción, lo traté de hacer lo más detallado posible, espero que te haya gustado también la doble fecha, acompáñame porque mañana voy a estar en Fútbol Digital comentando la semifinal de los pibes de la Sub-20 contra Colombia, te espero en el canal de Fútbol Digital, obviamente que acá podés dejar tu me gusta y tu suscripción que son totalmente gratuitas, podés, si querés también, dejar tu comentario porque te quiero preguntar, para vos, ¿qué figura que no fue campeón en Qatar te gustaría llevar al Mundial del año que viene? Te espero en los comentarios para que obviamente sigamos disfrutando en este canal de la selección, la liga y las estrellas argentinas como grandes protagonistas. Chau, felicidades.